Pues en mi calidad de presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, quiero darles la bienvenida más cordial a todos ustedes que se han enganchado desde muchos sitios, desde 10, 12, 15 capitales y de 10 o 12 países por lo menos. Y tenemos un tema que para los que no somos especialistas, pues nos resulta de enorme interés tener algunos conocimientos. El tema es la Unión Europea ante los retos de la política espacial. Y para ello, mi compañero, catedrático de Derecho Internacional, Juan Manuel Faramillán, ha preparado un grupo de expertos plural de distintos sitios, donde le saludamos a Sergio Marquisio desde Roma, y los demás están en distintas capitales españolas, en que van a desarrollar este interesante e innovador tema. Juan Manuel Faramillán es un catedrático de Derecho Internacional Público, colega mío, que llevamos más de 40 años, bastantes más, en la profesión, en donde hemos tenido carreras bastante similares. Bien entendido que en mi caso he estado en el País Vasco y en Madrid, y él ha estado en la Universidad de Granada y en la Universidad de Jaén, donde ha sido catedrático, donde ha sido decano de la Facultad de Derecho, donde ha sido vicerrector en la Universidad de Jaén, donde es también parte del capítulo español del Club de Roma, donde está en la asociación, en la sociedad económica de amigos del país de Jaén, y donde tiene una fantástica escuela de Derecho Internacional, en donde está Carmen Muñoz, que es una de las que va a hablar a continuación. Y a su vez, pues pertenece a la escuela esta andaluza, que es muy amplia y donde hay mucha gente. Y donde eres uno de los profesores más destacados, uno de los catedráticos, que se ha dedicado al derecho del espacio, que ha sido siempre algo muy particular, que yo creo que es de los pocos de la Academia Española que se dedica a eso, y también al derecho del mar, a derechos humanos, y también es catedrático ya Monet, como yo, y por lo tanto hemos tenido oportunidad de vernos en muchos encuentros internacionales. Ayer comentaba que me acuerdo que nos encontramos en Mesina, creo que en el 2015, cuando se celebraba el 60 aniversario de la cumbre de Mesina, que los más jóvenes pues no estaban allí, nosotros tampoco, en el año 55, pero fue la cumbre que en un momento de desastre de la Comunidad Europea, que ha sido así, pues consiguen ponerse de acuerdo y relanzan el nuevo tratado, que va a ser el Tratado de Roma del 57. Y por lo tanto fuimos a festejarlo. Y allí nos encontramos, en el techo de Mesina, que ahora por lo visto están haciendo un puente. El profesor Marquisio nos dirá que creo que están haciendo un puente tremendo, uno de los más grandes. Ha entrado otro furor otra vez con los puentes. También entre Irlanda y Escocia parece que el primer ministro quiere hacer otro puente de esas parecidas características de más de 30 millas, o sea, 50 kilómetros. Bueno, yo no tengo más que darle la palabra a Juan Manuel Faramillán, agradecerle que haya preparado este evento que ha tenido pues una enorme aceptación. Como ven ustedes, hay mucha gente. Nos daba miedo que un tema como este sobre el movimiento europeo pues es muy específico y por lo tanto no íbamos a tener personas, pero se han comprometido más de 120, que de momento hay 80 y tantos. Por lo tanto, Juan Manuel, una vez más agradecerte tu capacidad de gestión y siempre también pertenece al movimiento europeo, a nuestro Consejo Federal, que dirijas este encuentro pues con la mayor solvencia que estamos seguros que lo vas a hacer. Muchas gracias. Juan Manuel, tú das la palabra y tu capacidad de presentar a todos los ponentes. ¿Se oye bien el audio? ¿Me estáis oyendo bien? Correcto. Bueno, ante todo, mi agradecimiento a Francisco Aldecoa, Pachi, como le llamamos, por esta invitación y por la oportunidad de hablar de Europa y del espacio. Creo que es un tema fundamental. Hemos buscado 4 ponentes de excepción que conocen perfectamente el tema.
con ellos, con muchos de ellos, he trabajado durante años y por tanto pues avalan un conocimiento profundo. El tema de hoy es la Unión Europea ante los retos de la política espacial. Y antes de darle la palabra, voy a presentar a cada uno de ellos, pero quiero hacer una introducción brevísima. La Unión Europea y los Estados miembros, quiero que lo sepáis, es fundamental, promueven firmemente la preservación del entorno espacial, un entorno espacial que la Unión Europea quiere que sea seguro, protegido y sostenible, y que se realice siguiendo los criterios del uso pacífico, en una base equitativa y mutuamente aceptable. El COPUOS, la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y sus dos subcomités, además de la oficina, la UNOSA, que les ayuda, constituyen un elemento fundamental. Hay una relación básica y muy coherente, porque a través del COPUOS se están realizando los pasos necesarios para avanzar dentro del derecho del espacio. Además, en este sentido, es importante que la Asamblea General de Naciones Unidas haya adoptado el preámbulo y las 21 directrices para el sostenimiento a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre y que la Unión Europea se haya comprometido con estas 21 directrices para que sus Estados miembros actúen en consecuencia en este marco. Esto es muy importante. Se está elaborando ahora, en este momento, un grupo de trabajo. Ayer hubo una reunión informal en Viena en la que yo estuve participando también. Este grupo de trabajo durante 5 años va a tratar del long-term sustainability, justamente para trabajar a fondo. Ahora todavía se está conformando el board de la misma y bueno, en unos años pues la tendremos adelante. Creo que es importante resaltar que la Unión Europea está vinculada al proyecto Galileo, al proyecto Copernicus, que son realmente importantes y que en estos momentos de crisis de la COVID-19 que ha golpeado a toda la humanidad, desarrollan una serie de iniciativas sumamente importantes que nos sirven para hacer teleobservar la Tierra y para mitigar el impacto de la crisis y de alguna manera ir saliendo adelante a través de los sistemas satelitales que podemos de esta manera conformar. Y termino con esta idea. La Unión Europea va a adoptar un nuevo programa espacial para los años 2021-2027. Esto es muy importante. Este nuevo programa europeo trata de impulsar las capacidades espaciales de la Unión Europea en los campos de la navegación, la observación de la Tierra, el conocimiento de la situación espacial, las comunicaciones por satélite, la seguridad y la protección del espacio. En definitiva, aceptando abordar desafíos globales tan importantes como el cambio climático, lo que se llama el clima espacial. Esto es fundamental, es una de las 21 directrices a la que he hecho referencia. La transición económica baja en carbono también, la movilidad inteligente, la economía digital y un enfoque europeo del New Space, del nuevo espacio, en donde empresas innovadoras y estados van a trabajar justamente buscando soluciones confiables y rentables. Simplemente con esta brevísima flash que he querido dar, quiero que sepáis que Europa está comprometida con el espacio. No solamente comprometida, de ello hablará, porque es la gran experta en estos temas, Carmen Muñoz, sobre las relaciones de la Agencia Europea del Espacio y la Unión Europea. Es decir, que no son elementos así al pairo, al aire, sino que es algo importante. ¿Qué ponentes hemos traído hoy para hablarnos y ilustrarnos de estos temas? Francisco Hernández Fernández, que está aquí, va a hablar Juan Manuel, perdona que te interrumpa. Yo creo que sería, bueno, primero agradecerte por esta introducción. Yo creo que sería mejor que vayas presentando cada uno antes de que hable, porque si no, luego algunos de nuestros haré lo que me... les olvida. Muy bien, si no te así parece lo mal, haremos. es mejor y es más entretenido.
Muy bien, Muchas perfecto. gracias. Gracias a ti, Pachi. El primero de ellos es Francisco Hernández Fernández. Va a hablar sobre el tema siguiente: el papel de la Unión Europea como legislador de referencia en la regulación del espacio. 2 puntos. El Código Internacional de Conducta para las actividades en el espacio ultraterrestre. Francisco Hernández es un joven investigador que se gradúa en Derecho en la Universidad de Almería. Es discípulo de un catedrático muy conocido por nosotros, Javier Roldán Barbero, e intercala periodos de estudio en las universidades de Friburgo, en Suiza, también en Gotinga y en Gießen, en Alemania. Es máster en Derecho Procesal Europeo por la Universidad de Luxemburgo y actualmente se encuentra cursando estudios de Derecho Internacional en el Graduate Institute de Ginebra, en Suiza. Está becado por la Fundación Caixa. Ha tenido oportunidad de realizar estancias también como becario en la representación permanente de España ante el Consejo de Europa, en el Servicio Jurídico del Banco Central Europeo, y como investigador le interesa el derecho internacional económico, especialmente el de las inversiones y particularmente el derecho del espacio ultraterrestre. Recientemente acaba de publicar un artículo en la revista electrónica del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre la carrera armamentística en el espacio y su falta de regulación internacional. Como veis, es un joven, pero muy aquilatado en sus conocimientos sobre el derecho del espacio. Sin más, Francisco, Paco, te dejo la palabra. Kit ahora está. Así, estupendo. Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche. Antes de nada, quería brevemente dar las gracias al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo por organizar esta conferencia telemática sobre un tema de enorme actualidad y muy importante, que quizás no recibe toda la atención pública que se merece. También me gustaría agradecer al profesor Faramiñán por invitarme anteriormente a participar. Pues como me ha presentado el profesor, voy a hablar del Código de Conducta Internacional que ha propuesto la Unión Europea para las actividades del espacio exterior, y lo haré en 3 partes. En primer lugar, voy a comenzar hablando sobre el potencial económico y también estratégico que tiene el espacio exterior. En segundo lugar, analizaré la influencia, la capacidad legislativa que tiene la Unión Europea como un referente normativo internacional, y finalmente pasaré a comentar esta propuesta europea en concreto de Código de Conducta para la actividad en el espacio exterior. Así pues, comenzaré hablando brevemente sobre el interés del espacio, que sin duda a los que participan les habrá llamado la atención, pero tiene también un interés económico y militar. Así pues, en el ámbito militar ha quedado de sobra acreditado desde que se lanzó el primer satélite Sputnik en 1957, y desde esa concepción de la Guerra de las Galaxias, que fue denominada popularmente, y el desarrollo de los sistemas de posicionamiento global, GPS, y que ha permitido que diferentes estados y diferentes países tengan sus propios satélites con fines tanto civiles como militares. Dentro de ese interés militar encontramos las últimas propuestas francesa y especialmente norteamericana o estadounidense de crear una fuerza armada específica para el espacio exterior y una propia concepción, por tanto, de las relaciones militares en el espacio. Pero también vemos que el espacio cada vez más tiene un componente económico. Y esto incluye a la Unión Europea. La Unión Europea es en la actualidad la segunda potencia espacial del mundo, dispone en torno a 29 satélites, da trabajo a esta industria espacial a en torno a 231.000 profesionales y genera un valor añadido estimado, según los estudios, de entre 53.000 y 62.000 millones de euros. Este contexto de interés económico se refuerza con el programa Artemisa que ha desarrollado la NASA y que plantea establecer una presencia humana en la Luna para el 2024 y en Marte para el 2033. Sí, pues este interés que se va a reforzar, como ha explicado el profesor Faramiñán, por el interés de la Unión Europea y por el acuerdo que se alcanza
en diciembre de 2020 entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento para el Programa Espacial de la Unión Europea y que prevé destinar en torno a 14.800 millones de euros en el programa entre el 2021 y el 2027, va a tener importantes impactos ante la ausencia de una regulación internacional no completa o que todavía no abarca actividades como el acceso de entidades privadas al espacio exterior. Encontramos que la exploración del espacio exterior se está haciendo por parte de empresas privadas y no por parte de los estados. Encontramos SpaceX de Elon Musk, o encontramos el interés que tienen los recursos energéticos en el espacio. No olvidemos que en la Luna hay tierras raras que son importantes para la producción de baterías. O, por ejemplo, el uso de tecnologías de doble uso, satélites que pueden esconder armas y que puedan, por tanto, pueden engañar respecto a cuál es su fin. En ese contexto en el cual el marco jurídico internacional es el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que ha sido ratificado por más de 100 naciones, encontramos que, sin embargo, el tratado no tiene vocación de regular cada uno de estos aspectos y de estas innovaciones. Y ahí es donde el papel de la Unión Europea va a ser muy útil. La Unión Europea no es solamente una comunidad de valores, sino que es un movimiento centrípeto que impulsa pues, convergencia y colaboración ante los retos globales. Y esto ha quedado demostrado en un reciente libro que todavía no se ha publicado en inglés, pero que ha sido muy bien recibido, de la profesora Anouk Bradford, sobre el denominado efecto Bruselas, The Brussels Effect, en el cual ella analiza y establece cómo la Unión Europea se ha constituido en un verdadero referente normativo internacional. Se debe en parte a cómo el procedimiento legislativo funciona, cómo construye sus propuestas legislativas a través de un proceso multilingüe y multilegal. Y en ese contexto viene la propuesta del Código de Conducta Internacional. El Código de Conducta Internacional que hace la Unión Europea se origina como consecuencia de una solicitud que se hace por parte de una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, la 6175 del 7 de diciembre de 2006, que pedía a los estados algunas medidas sobre transparencia y fortalecimiento de la confianza para evitar una carrera armamentística en el espacio. Entonces, presidencia portuguesa acepta la propuesta y se empieza a elaborar un texto que finalmente sería revisado en 2010 con consultas a más de 80 estados, pasaría a ser presentado oficialmente en Viena el 5 de junio de 2012. Los puntos importantes de esta propuesta, aparte de referir en el preámbulo a la importancia de prevenir una carrera armamentística en el espacio, engloba por primera vez un conjunto de medidas de coordinación, esencialmente notificación de lanzamientos, el establecimiento de medidas para prevenir colisiones en satélites, para abstenerse de la destrucción intencional de objetos espaciales, que eviten la basura espacial, que actualmente es un problema en el espacio. Se incorporan también las directrices para mitigar la basura espacial que había elaborado el Comité de las Naciones Unidas para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y establece un punto central de contacto y de consultas entre los estados. Debemos de recordar que este documento no es vinculante, no tiene efectos jurídicos, pero sí sienta las bases en un precedente. Utilizando las razones que el profesor Marquisio, aquí con nosotros presente, ha escrito sobre por qué es importante el código, podemos entender que el código, por un lado, comprende un gran número de dimensiones de las operaciones en el espacio, pone el acento en un enfoque preventivo, o de que luego la Corte Internacional de Justicia, en el caso Costa Rica contra Nicaragua en 2015, ha elaborado o ha escrito sobre el principio de la due diligence, sobre la diligencia debida, incluye el código, en tercer lugar, una naturaleza dinámica de actualización. Y en ese sentido, yo añadiría una cuarta característica, que es que el proyecto de la Unión Europea ha llegado pronto, a diferencia de lo que sostenía la escritora francesa Marguerite Yourcenar, que fue la primera mujer que fue admitida a la Académie Française, que decía que tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse. En el ámbito internacional esto no es así, porque el primero que es capaz de definir una práctica arrastra a los demás. En ese sentido, la Unión Europea tiene un papel destacado,
sobre todo cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre del año pasado, en una resolución, la 7536, ha pedido a los estados que comuniquen algunas medidas a la Conferencia de Desarme sobre sus políticas, estrategias y doctrinas nacionales en materia de seguridad del espacio. Se plantea o se avista la posibilidad que la Conferencia de Desarme salga del bloqueo en el que lleva viviendo desde el año 1996, porque es la última fecha en la que consiguió adoptar un tratado, que fue el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, y se cree o se espera que el papel de la Unión Europea sea especialmente útil ahora, porque por un lado, la administración Obama estaba abierta a discutir una regulación del espacio exterior y completar el vacío legislativo que podía existir. La administración Trump cambió naturalmente la estrategia y estableció el concepto de la paz a través de la fuerza y su doctrina, que era la doctrina America First Among the Stars, América primero en las estrellas. Y en ese sentido es importante la contribución que ahora mismo la Unión Europea puede jugar para encontrar un acuerdo, no solamente entre los Estados miembros de la Unión, sino con el resto de los Estados que puedan participar en esta iniciativa internacional. Este proyecto además se refuerza con los denominados acuerdos de Artemisa, que han sido adoptados en octubre de 2020, promovidos por la NASA y que plantean la exploración civil de la Luna, Marte, cometas y asteroides. En principio ha sido ya firmado por 9 países, entre los que encontramos Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, Ucrania, y que plantea retos, puesto que establece, por ejemplo, la denominada Safety Zone o zonas de seguridad para defender esos proyectos que tienen un claro interés económico en el espacio. Y en ese sentido, la propuesta, por tanto, de la Unión Europea tendría que adelantarse o tendría que seguir siendo desarrollada. Afortunadamente, parece ser que hay alguna voluntad de apoyo. El Consejo en la Unión Europea adoptó una decisión en 2015 de apoyo a la propuesta para ese código y todo parece indicar que al menos cuenta con un apoyo político. Así pues, para concluir, podemos ver cómo la Unión Europea se ha convertido en un referente mundial e internacional para distintas áreas, desde la protección de datos, la economía digital, el medio ambiente o incluso derecho de la competencia, y que quizás ahora es el paso, ahora es el momento de dar el paso en la política espacial. Ante un contexto de una futura agencia de la Unión Europea para el programa espacial y ante una cada vez más importancia que tiene el espacio desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista económico. Por todo ello, la Unión Europea debe intentar tejer esos acuerdos tanto con los países miembros como en el plano internacional. Pues ya aquí me quedo para también dar tiempo a los siguientes comparecientes y que pueda haber posteriormente un diálogo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francisco. Excelente exposición. Además, te has atenido perfectamente al tiempo asignado y adelante que vayan tomando nota los presentes para luego elaborar el coloquio. A continuación, Elvira Prado Alegre va a hablar sobre el marco jurídico sostenible para la utilización y la explotación de los recursos espaciales. Elvira Prado es doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad Rey Juan Carlos. Yo he tenido el honor de ser su presidente del tribunal y ha trabajado justamente, es una tesis sobre Derecho del Espacio. Es máster en Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial por la Universidad Libre de Bruselas. Es miembro por España del Comité de Derecho Espacial de la International Law Association, es miembro del Consejo Asesor en la International Academy of Space Law y de otros institutos de este carácter especializados en estos temas. Además, Elvira es responsable del grupo de trabajo de Derecho Espacial del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio, que es un organismo observador en la Comisión para la Utilización, la COPUOS, la Utilización del Espacio
Pacífica del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas. Y ha publicado en 2018 su tesis doctoral sobre el tema Los estados de la Unión Europea frente a los grandes retos del derecho internacional del espacio. Por lo tanto, veis que las personas que hemos ido seleccionando están dedicadas a estos temas y todos sus aspectos de investigación y de trabajo se centran en esta línea del derecho del espacio y la Unión Europea, que evidentemente es el tema que hoy nos centra. Elvira Prado, tiene usted la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias al presidente del Consejo Federal Español, del Movimiento Europeo, Federico Aldecoa, también al profesor Faramian por su amable invitación para participar en esta mesa redonda. También quería felicitar a Francisco por su intervención tan interesante, que luego retomaré yo ese tema también sobre el código de conducta. Tengo que decir antes de comenzar que el profesor Faramian ha publicado recientemente un libro con la editorial Kinnamon, Las cuestiones controvertidas sobre minería espacial, así que es un gran experto sobre el tema del que yo voy a hablar, pero bueno, me voy a atrever a apuntar también algunas ideas que creo que son de gran actualidad en el contexto internacional y en el europeo. Bueno, todos hemos leído muchas historias de ficción, de escritores contemporáneos como Asimov, Clarke, otros que imaginaban esas disputas en la Luna por la explotación de los recursos. Y aunque parece un escenario ficticio, la realidad es que desde un comienzo los tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio extraterrestre han tenido como objetivo fundamental el mantenimiento de la paz y evitar que la Luna y el espacio se conviertan en una zona de conflictos internacionales. Así que creo, bueno, no sería ingenuo pensar que esas historias que hemos leído se conviertan algún día en escenarios posibles, sobre todo si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de los conflictos armados que tienen lugar en nuestro planeta se deben a los recursos naturales, ¿no? Cuanto mayor sea su escasez en la Tierra, bien por el impacto climático, por la sobreexplotación o por otros motivos, pues más apremiante será buscarlos fuera del planeta. Pero ahora, por ahora, este es un escenario futuro, porque va a depender tanto de un desarrollo tecnológico y científico del que todavía carecemos, y también por una cuestión importante, por la disminución del coste del acceso al espacio, que todavía es elevadísimo. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la realidad es que a día de hoy no solo existen ya proyectos públicos y privados que trabajan en la posibilidad de desarrollar pues, la utilización de los recursos, sino que además, y este creo que es un punto de inflexión, están apareciendo legislaciones nacionales, algunas de ellas, por cierto, promulgadas por un Estado de la Unión Europea, para regular esta actividad. Por eso, en este contexto, creo que es interesante reflexionar brevemente sobre el marco jurídico adecuado y los retos que plantean tanto en un contexto internacional como en el europeo. Por lo general hablamos de utilización de los recursos cuando nos referimos a un uso científico relacionado con la exploración espacial, y hablamos de explotación cuando tiene un carácter comercial. En esta década, agencias espaciales de todo el mundo están desarrollando programas para conseguir mantener la presencia humana con carácter permanente en la superficie de la Luna y en su órbita. Y para ello resulta imprescindible la utilización de los recursos naturales in situ. Esto quiere decir utilizarlos en el propio suelo extraterrestre. Esto a facilitar aire respirable, agua y energía, y condiciones esenciales para el establecimiento de estas bases lunares y la exploración del espacio profundo. Como ha comentado Francisco antes, todos conocemos los proyectos Artemisa y Gateway de la NASA, que tienen como objetivo, bueno, donde han participado otras agencias internacionales y el sector privado, que tienen como objetivo sentar las bases de esta futura exploración lunar. Pero como decía, además de este carácter científico, los recursos espaciales tienen un interés comercial. La creación de empresas y consorcios interesados en el desarrollo de la minería espacial ha comenzado a desarrollarse este siglo gracias a la transferencia progresiva de capacidades y conocimiento del sector público al sector privado, lo que ha dado lugar a lo que conocemos como la New Space Economy o nueva economía del espacio. A principios de 2010 se crearon con inversiones millonarias en Estados Unidos dos empresas como Planetary Resources y Deep Space Industries para el desarrollo de este negocio. Y aunque este modelo no ha conseguido prosperar, de hecho, estas dos empresas
han quebrado por las enormes dificultades que conllevan y el elevado coste que tienen que mantener, ¿no?, a medio y largo plazo, pues la utilización y esa futura explotación de los recursos se ha concentrado más en la Luna, porque parece un objetivo más factible a medio plazo. Bien, ¿y qué dice del derecho internacional del espacio en torno al régimen jurídico aplicable a los recursos y a la jurisdicción de los estados? Bueno, la Carta Magna del Espacio, el tratado, el que conocemos como Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, establece que todas las actividades relacionadas con la exploración deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y de conformidad con el derecho internacional, velando siempre por el mantenimiento de la paz. Otro principio básico, sobre todo en relación con los recursos, es la no apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. De los 5 tratados que conforman el denominado Cuerpo Jurídico del Espacio, el Acuerdo de la Luna de 1979 es el único que contempla específicamente la explotación de los recursos naturales y en él aplaza la elaboración de ese posible régimen para el momento en el que sea posible. En su famoso artículo 11 establece el concepto de patrimonio común de la humanidad, diciendo que la Luna y sus recursos son patrimonio común. Esto implica básicamente una exclusión de la soberanía por parte de los estados y una exploración y utilización en beneficio de todos. Aunque este acuerdo solo lo han ratificado 18 estados y ninguno de ellos es una potencia espacial, hay que decir que es un texto verdaderamente inspirador. Yo invito a su lectura a todos los que no lo conozcan porque realmente vale la pena. Son apenas 15 artículos, lo elaboraron las delegaciones allá por los años 70 en las Naciones Unidas y pensando en dejar el mejor legado posible para las generaciones futuras, ¿no?, partiendo de la base de unos principios extremadamente generosos que pudiesen garantizar un desarrollo ordenado, racional y seguro de esa futura utilización y explotación de los recursos. Sus detractores argumentan que el acuerdo limita la actividad comercial de las empresas y antepone los intereses de los países en desarrollo, pero el acuerdo va mucho más allá, porque su interés fundamental, como hemos dicho, es establecer un régimen sostenible que beneficie a la humanidad. La realidad de hoy en día es que el incremento de actividades comerciales en el espacio ultraterrestre ha impulsado la elaboración, como decíamos al principio, de legislaciones nacionales. Así tenemos la del 2015 estadounidense Space Launch Competitiveness Act, que reconoce el derecho de sus ciudadanos a explotar comercialmente los recursos espaciales, o la ley de 2019 American Space Commerce Free Enterprise Act, que establece que el espacio ultraterrestre no es un bien común global. Y también la ley de Luxemburgo, como comentaba al principio, sobre la exploración y utilización de los recursos, que dispone en su artículo 1 que los recursos espaciales son susceptibles de apropiación nacional. Los defensores de la regulación nacional consideran que el Tratado del Espacio, al no hacer ninguna mención específica sobre los recursos espaciales, pues quedan fuera de esta limitación. Por tanto, pues son susceptibles de apropiación nacional. Bueno, yo creo que llegado a este punto tenemos que preguntarnos ¿por qué ha pasado con los principios generosos y globales de los tratados del espacio en beneficio de la humanidad? Wilfred James decía que solo siendo idealistas podemos ser realistas. El problema para el derecho espacial contemporáneo es que parece que se han invertido los términos y ahora solo siendo realistas podemos ser idealistas. Hemos pasado de la extrema generosidad de los tratados con la humanidad a las legislaciones nacionales donde cada estado, aunque es muy legítimo, solo vela por sus intereses particulares. Es muy importante incidir en la idea de que las actividades que tienen lugar en el espacio ultraterrestre incumben a toda la humanidad por el impacto global que tienen. El próximo mes de abril, la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Ultraterrestre, UNOSA, organiza unas conferencias sobre la protección planetaria, es decir, sobre los riesgos de los impactos de los asteroides en la Tierra. Bueno, pues creo que a nadie se le ocurriría pensar que si cada estado pudiese regular individualmente un tema sobre la protección planetaria. Pues exactamente ocurre lo mismo con este régimen sobre la explotación de los recursos, utilización y explotación de los recursos espaciales. Todo ello debe de acordarse por consenso y además en un foro intergubernamental y multilateral.
y bueno, porque es imprescindible. Si no, corremos el riesgo de que el derecho internacional del espacio pues sufra una factura aún mayor de la que ya tiene. Hemos visto cómo Estados Unidos ha elaborado por su cuenta los acuerdos Artemis, que también ha mencionado Francisco, estableciendo unos principios que sirvan de base para esa futura exploración espacial. Pero es que hace apenas unas semanas Rusia y China también han anunciado que van a construir, tienen en proyecto otra estación científica lunar que va a competir con la Estación Espacial Gateway de la NASA. Así que nos podemos encontrar con un escenario en que estos dos estados también decidan elaborar otros principios para la exploración del espacio. En fin, yo creo que hasta que no contemos con un proyecto que el profesor Faramian ha estado defendiendo durante muchos años, que es esa organización del espacio, pues es imprescindible reforzar el papel de la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, que es la plataforma mundial que aborda los retos espaciales para abordar este futuro régimen sostenible de los recursos. Y aquí precisamente pues, la Unión Europea tiene un reto de gobernanza importante en materia espacial. Cuando Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, habla del gran reinicio en esta era post-COVID, describe un escenario en el que el mundo debe prepararse para los siguientes grandes retos globales, que deben abordarse desde la inclusividad y la multilateralidad. Es verdad que dentro de los estados de la Unión Europea hay posiciones muy distintas en lo que se refiere a la utilización y explotación de los recursos, que van desde el apoyo del acuerdo a la Luna y la elaboración de un régimen en el marco de Naciones Unidas, como por ejemplo Bélgica, a la posición de Luxemburgo, que ha elaborado su propia ley espacial, como hemos comentado, o a estudios independientes que realizan organismos como el Grupo de Trabajo de la Haya, ¿no?, sobre la gobernanza de los recursos espaciales. Bueno, sin entrar a valorar ahora la armonización y compatibilización de las legislaciones espaciales, que estoy seguro que son temas de los que también hablarán el profesor Marquiso y la profesora Carmen Muñoz, pues bueno, creo que sin tener un optimismo un poco utópico, creo que la pluralidad de posiciones que existen ahora en el seno de la Unión Europea de forma ordenada también pueden contribuir a resolver algunas de las cuestiones que hemos planteado. En este sentido, la Unión Europea tiene en su mano el reto de la gobernanza de los recursos espaciales, porque o bien puede mantener una posición expectante o puede convertirse en un actor principal que en el marco, y eso sí, de las Naciones Unidas, pueda sentar las bases de la futura regulación internacional, buscando un equilibrio necesario entre el idealismo del Acuerdo de la Luna, que beneficia a toda la humanidad, y ese realismo del siglo XXI, con una pujante economía espacial europea que necesita políticas que estimulen el sector industrial. Y aquí nos podemos mover desde la posición más exigente, y desde luego que también sería la más conveniente, como la elaboración de un tratado, por supuesto, vinculante, hasta la creación de otros modelos de normas jurídicas, como por ejemplo, la elaboración de un código de conducta para la utilización de esos recursos como un primer paso, y como muy bien ha explicado Francisco, ¿no?, con los aspectos positivos que ha tenido el código de conducta, también para la utilización de los recursos hasta que llegue ese tratado. Pero, en definitiva, creo que lo más importante es que la Unión Europea refuerce el papel de la Comisión de las Naciones Unidas como eje vertebrador del debate internacional sobre el futuro régimen jurídico de los recursos espaciales. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Elvira, tocando un tema crucial, evidentemente, y tan importante para el desarrollo de lo que va a ser, en definitiva, la explotación del espacio ultraterrestre, en donde la Unión Europea y los estados que componen la Unión Europea pues tendrán mucho que decir y mucho que hacer. Y por eso pues vamos a preguntarle ahora a María del Carmen Muñoz Rodríguez, que es la próxima ponente, nos va a hablar sobre las relaciones entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea en el marco de la política espacial europea. La profesora Muñoz es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, directora del Secretariado de Convenios y Desarrollo Normativo de la misma universidad, es profesora del máster en Derecho de las Actividades Espaciales en la Universidad Paris Sud 11, en París-Calaix, en Francia,
Y además ha participado en cursos de verano en la Universidad Internacional de Andalucía, en el European Center Space Law, tiene el título de especialista universitaria de UDIMA, también ha trabajado en este título como profesora, y como investigadora es autora de numerosas publicaciones sobre estos temas, sobre todo en temas relacionados con el derecho del espacio, y también ha realizado, y hemos realizado juntos, actividades de divulgación en materia espacial en lo que se llama en España la Noche Europea de la Investigación. Ella es miembro del Instituto Internacional de Derecho del Espacio, International Institute of Space Law, y del Centro Europeo de Derecho del Espacio, de la Agencia Europea del Espacio, el European Center Space Law, en la cual en este momento ella es miembro vocal, y el presidente de este centro es Sergio Marchisio, hoy presente junto a nosotros, en el cual pues durante muchos años yo también he estado en este mismo centro, del cual ella es miembro del board, de lo que sería la junta directiva. También es miembro fundador del Centro Español de Derecho del Espacio, del SEDE, y pertenece al Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico del Espacio, que es, como ya dijimos antes con el tema de Elvira Prado, es un organismo consultivo observador de COPUOS. Y yo quiero terminar esta presentación diciendo que llevo trabajando con la profesora Muñoz, pues es joven ella, pero yo no lo soy, pero más de 30 años juntos trabajando estos temas, y realmente en este momento es un referente nacional e internacional sobre los temas relativos a las relaciones entre la Unión Europea y también la Agencia Europea del Espacio. Por tanto, Carmen, pues con ese honor que me has concedido de trabajar conmigo durante tantos años, muchas gracias y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, espero que se escuche bien. Muchas gracias, profesor Faramiñán, y muchas gracias, profesor Aldecoa, y por supuesto al Consejo General Español del Movimiento Europeo por esta invitación a participar en esta interesantísima sesión. Y además es un placer compartir, digamos, esta mesa virtual con los colegas que me han precedido en la palabra, y, bueno, y a quien va a culminar además la mesa, que como se ha dicho, el profesor Marchisio, presidente del European Center for Space Law. Así es que muchas gracias, y sin más, dado que tenemos el tiempo muy ajustado, pues simplemente quería compartir unas reflexiones sobre lo que es el significado de la política espacial europea, su formación, digamos, su base jurídica, y digamos, dado que representa además un escenario donde se van a relacionar dos organizaciones de carácter europeo, como son la Unión Europea, que es nuestra protagonista y la protagonista de este ciclo, y la Agencia Espacial Europea. Bien, de todos es sabido que la Agencia Europea del Espacio, la ESA, como la solemos llamar, ¿no?, utilizando el acrónimo en inglés, es una organización internacional de cooperación en materia espacial europea, entre países europeos, que nace en los años 70 a través del tratado constitutivo correspondiente, en el que además participa nuestro país, y que ya se apoyaba en organizaciones anteriores que en materia espacial habían trabajado desde los años 60, ELDO y ESRO. Esta es una, por tanto, organización que nace con esta vocación, clara vocación por la cooperación internacional entre los Estados europeos en las actividades espaciales. Esta es una, digamos, de nuestros referentes para esta sesión. Y la otra es la Unión Europea. La Unión Europea, una organización internacional, claro origen como proyecto de integración económica, aunque luego evidentemente ha ido ampliando sus diferentes dimensiones hacia otros terrenos. Y entonces, sí, y lo tenemos muy claro respecto a la Agencia Europea del Espacio, la cuestión sería, bueno, ¿es la Unión Europea una organización internacional que tiene que ver con el espacio?
podemos verla como una organización interesada con carácter espacial. Bueno, para responder esta pregunta tendremos que fijarnos en la Unión Europea antes digamos, de las fechas en torno a 2004-2007 y con posterioridad a estas fechas. ¿Por qué usamos esta referencia temporal? Bueno, tenemos que tener claro, y hablo sobre todo desde un punto de vista jurídico, que antes, digamos, de esos años 2004-2007, en los tratados que constituyen tanto las antiguas comunidades europeas como después la Unión Europea, no existía una base jurídica específica en la que se diera bueno, pues competencia a bien las comunidades o la Unión Europea para actuar o decidir en el ámbito del espacio ultraterrestre, de las actividades espaciales. Esto era claro, no se hablaba del espacio en los tratados. Sin embargo, eso no fue impedimento para que las comunidades hicieran, sobre todo en esto la Comunidad Europea, hiciera algunas o realizara algunas acciones y tomara algunas decisiones aprovechando otro tipo de bases jurídicas que sí se encontraban en su tratado, como la política de transporte, las políticas de desarrollo tecnológico, etc. De hecho, digamos, de estos años finales de la década de los 90, primeros años del siglo ya XXI, pues tenemos las grandes decisiones que han permitido posteriormente montar el programa Galileo o el programa Copérnico, que son, digamos, los dos programas bandera y que ya escenifican una colaboración entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea. Los programas y desde luego el acuerdo, el primer acuerdo marco del 2004 que se hace de colaboración, de cooperación entre la Agencia Europea del Espacio y la Unión Europea. O sea, sin tener base jurídica específica en esta materia, ya hubo acciones y actuaciones conjuntas y por separado en este terreno. Por tanto, son importantes precedentes que ya marcan un interés, digamos, de la Unión Europea, un interés estratégico de la Unión Europea para el espacio, digamos, y sobre todo para su aprovechamiento. Y, digamos, este interés va poco a poco floreciendo, va tomando forma y ya vamos a ver que tiene una traducción claramente jurídica cuando pasamos a ver y a encontrar en los tratados una auténtica y específica base jurídica. Esto llega en un primer momento con el proyecto del fallido tratado por el que se dota de una constitución a Europa del 2004, que ya supone un antecedente. Lo que ocurre que, como ya sabemos, que este tratado finalmente no pudo ver la luz. Tendremos que esperar al tratado del 2007, a la reforma llamamos de Lisboa, donde ya por fin, con ese nuevo tratado de la Unión Europea y ese tratado de funcionamiento de la Unión Europea, encontramos dos referencias específicas para que la Unión Europea pueda desarrollar una política espacial, una nueva política llamada Política Espacial Europea, con unas determinadas reglas, porque es verdad que es una política con una configuración muy peculiar, y desde luego en la cual también se lanza claramente el mensaje de que va a ser una política en la cual será un referente y un socio fundamental la Agencia Europea del Espacio. En este sentido, son dos las referencias que digamos, tenemos que conocer. Por un lado tendremos el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y después el artículo 189. El artículo 4, para quienes conocen claramente los tratados, ya saben que es el tratado que introduce los ejemplos de competencia compartida que la Unión tendrá con los Estados miembros. Pues es en este ámbito, el ámbito de las competencias compartidas, en el artículo 4, en concreto en el párrafo 3, donde, bueno, es decir, antes en el párrafo 1, pero también ya en el párrafo 3, donde se nos informa que junto a la investigación y el desarrollo tecnológico estará
también el ámbito del espacio ultraterrestre, como el ámbito en el que habrá competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros. Y ya se nos dice en este artículo 4 que la idea, sobre todo esta política espacial, va a ser la de definir y realizar programas, programas como el programa espacial del cual aquí ya se ha hecho mención. Y ya se advierte claramente que en este caso, cuando la Unión Europea ejerza esta competencia, desde luego no supondrá un impedimento para los Estados y los Estados miembros podrán desarrollar la suya. Por tanto, ya se lanza el mensaje de que esta política compartida digamos, va a tener este sesgo que no lo tienen otras políticas compartidas, porque realmente va a ser una política compartida pura, como ahora veremos. Junto al artículo 4, recordemos, tenemos el artículo 189, y en el artículo 189 ya se nos detalla un poquito más esta cuestión. A través de prácticamente tres párrafos, ¿no? En primer lugar, se nos anuncia cuáles son los objetivos de esta nueva política y así dice claramente el artículo 189 que con el fin de favorecer el progreso científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de sus políticas, se refiere a las políticas de la Unión Europea, pues la Unión va a elaborar una política espacial. Y para ello va a poder fomentar iniciativas comunes, apoyar la investigación y desarrollo tecnológico y coordinará los esfuerzos necesarios para explorar y utilizar el espacio. No dice de forma pacífica, pero se entiende que entre líneas estaríamos leyendo esto. En su segundo párrafo, el artículo 189, se nos dice que para la consecución de tales objetivos marcados en el anterior párrafo, el Parlamento Europeo y el Consejo, a través del procedimiento legislativo ordinario, pues establecerán las medidas necesarias que irán dando poco a poco forma a esta política espacial europea. Destacando, en coherencia con el artículo 4, como veíamos antes, que deberá tener forma, entre otros, o especialmente de un programa espacial europeo. Y eso sí, se lanza de nuevo un mensaje que caracteriza también a esta política europea y a pocas más, pero esta es una de ellas, que esto se va a producir con exclusión de toda armonización con las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Y que ahora comentaremos. Y, como digo, el último mensaje importante de ese artículo 189 es que la Unión establecerá relaciones apropiadas con la Agencia Espacial Europea. La Unión con esto emplea una fórmula, digamos, clásica, como cuando se hacen mención con otras organizaciones internacionales, pero efectivamente ya está lanzando ese mensaje fundamental de que serán dos actores en el contexto europeo que están llamados a entenderse. Bien, básicamente entonces, ¿cuál es la configuración de esta nueva política? Bueno, es curioso que sistemáticamente no es una política independiente porque se inserta en el mismo capítulo de la misma sección del tratado con investigación y desarrollo. Van a ir juntas de la mano y es verdad, tienen mucho en común, ambas son competencias compartidas, comparten objetivo y ya, digamos, hay antecedentes desde que efectivamente son ámbitos que están llamados a conectar estrechamente, aunque no solo. Desde luego es una competencia compartida pura, en el sentido, digamos, de la palabra competencia pura, es decir, no habrá preemption en este sentido, que es ese fenómeno jurídico que sabemos que suele afectar a las competencias compartidas, y además es una competencia que se la ha teñido de una característica que es más propia de las competencias de apoyo y coordinación y complemento, cuando decíamos que efectivamente no tendrá por efecto la digamos, por un lado no van a tener por efecto digamos, la armonización cuando en las medidas nacionales, y desde luego que los estados van a poder seguir desarrollando sus políticas espaciales nacionales. El contenido de esta política ya no es algo que se desarrolla en el tratado, esto ha venido de la mano de una conjunto de documentos que hemos visto elaborándose a lo largo de todo, digamos, desde el principio del siglo XXI, distintos, sobre todo con formato de comunicaciones COM, ha sido, digamos, la comisión la empleada, pero también, por ejemplo, con las conclusiones del Consejo Conjunto que se celebra entre la Unión Europea y la Agencia Europea del Espacio. Y, digamos, toda una serie de instrumentos que aquel que quiera conocer el contenido de la política pues debe familiarizarse, están disponibles en la web, siendo probablemente la Estrategia Espacial para Europa del 2016 el último documento más importante, junto
ya al anunciado Programa Espacial Europeo, como aquí se ha dicho que habrá para el año del 21 al 27. Y digamos, para ir concluyendo, la cuestión es que lo que desprenden todos estos documentos es que la política espacial europea nace para aportar beneficios tangibles a ciudadanos, es decir, a la ciudadanía europea y a las empresas europeas, para fomentar un sector espacial innovador y competitivo, para reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, ¿no? En fin, concepto que ahora está, digamos, bajo lupa, y para reforzar, aquí se ha dicho, el liderazgo de la Unión Europea en la escena mundial en este contexto. Para ello estará esa política espacial, estará ese programa y, como digo, la necesaria coordinación entre la Unión Europea, la Agencia Europea del Espacio y los Estados, ¿no? Tendremos una especie de triángulo institucional de gobernanza en estas materias, con dos organizaciones internacionales y con un conjunto de estados que son partícipes de una y de otra, pero que además pueden desarrollar su propia política espacial nacional. En definitiva, ya para terminar, ¿era necesaria una política para la Unión Europea? Yo personalmente creo que sí. En el contexto del siglo XXI, la Unión Europea necesitaba dotarse de esta política y tener las herramientas. Así ya tenemos un marco de legalidad, un marco, digamos, de legitimidad política y financiera, y sobre todo un marco simbólico que da, digamos, nos da identidad, nos da cohesión, nos da esa sensación de una misión conjunta que a medio y largo plazo desde Europa tendremos que participar, a su vez, digamos, en un contexto mundial de alianzas en esta materia. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu clarísima y muy documentada además exposición. Me ha parecido muy interesante y voy a tomar la palabra justamente que has hablado de gobernanza, porque el profesor Sergio Marchisio va a hablar de los retos para el marco jurídico de la gobernanza espacial europea. Yo conozco al profesor Sergio Marchisio de hace muchísimos años, he tenido el honor y la satisfacción, ambas cosas, de trabajar junto a él en muchísimas actividades, sobre todo en el marco del European Centre Space Law, de la Agencia Europea del Espacio, de la cual él es presidente actualmente y yo he sido vocal durante, creo que más de 15 años o algo por el estilo, o sea, muchos años allí he estado en París. Y realmente fueron momentos para mí muy interesantes donde hemos estrechado una amistad académica que ha durado todos estos años. Yo le agradezco mucho que esté hoy presente con nosotros porque es un referente importante justamente en estos temas, el profesor Marchisio, y además va a ser el esfuerzo de hablar, que habla muy bien, por cierto, en español, no, muy bien, molto bene. Quería decir que el profesor Marchisio es catedrático de la Universidad de la Sapienza en Roma y además a partir del 2019 es profesor de Space Law en la Universidad Luis de Roma. También se desempeña como consultor legal experto en estas materias para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y como delegado en varias organizaciones y conferencias internacionales. Pues de hecho, el año pasado nos encontramos en la sesión del COPUOS, justamente allí donde participamos los dos. Yo también con la profesora Muñoz representamos al Ministerio de Asuntos Exteriores español ante el COPUOS como asesores jurídicos y profesor Sergio Marchisio lo mismo para Italia. Y bueno, siempre son las satisfacciones que promueve el hecho de encontrarse en estos foros internacionales. También desde 2007 es presidente del European Centre Space Law de la Agencia Europea del Espacio. También de 2016 es miembro del Consejo Asesor del Instituto Europeo de Política Espacial, el ESPI, y desde octubre de 2019 es consejero general de la Federación Astronáutica Internacional, la International Astronautical Federation.
Es experto jurídico también y del MAESI, y ha participado como delegado en diferentes congresos internacionales. Desde 1997 ha sido delegado de Italia en el Comité de las Naciones Unidas para la utilización del espacio ultraterrestre, el COPUOS, y presidente, esto es importante, ha sido presidente de la subcomisión jurídica del COPUOS de 2004 a 2007. También en esa época ha tenido oportunidad de participar con él en alguna conferencia que nos ha invitado justamente a hablar, si no recuerdo mal, de la Luna y del Tratado de la Luna me tocó hablar a mí. También es delegado en CODUN, el Consejo de la Unión Europea, de 2007 a 2015, y ha seguido, por esto es interesante lo que decía Francisco y luego Elvira, ha seguido el proceso de negociación del Código Internacional de Conducta en las Actividades Espaciales. Y además, en 2015 ha presidido las negociaciones multilaterales en Naciones Unidas en Nueva York sobre estos temas. De 2011 a 2013 es miembro del Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas sobre medidas de transparencia y fomento de la confianza en el espacio. Y más recientemente también es miembro del grupo de la prevención sobre la carrera armamentística en el espacio ultraterrestre, conocida como PAROS 2018-2019. Bueno, autor de más de 300 publicaciones científicas que incluyen monografías, ensayos, artículos, en fin, una actividad ingente en materia de derecho del espacio, pero también de derecho internacional, de derechos humanos y obviamente de derecho del espacio, por lo que está aquí. En 1994, y con esto termino su presentación, funda el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales en Roma, y del cual se ocupa como director hasta il 2011. Caro professore, è un piacere veramente per noi essere con voi in questo convegno. Le diciamo, lasciamo la parola. E tante grazie. No, no se oye aún. Tiene que... Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, Juan Manuel y profesor Aldecoa, muchas gracias por invitarme en este evento web. Y bueno, el currículum que Juan Manuel ha mencionado depende de la edad, ¿no, querido Juan Manuel? No. Todos los que son sapienza. jóvenes ahora, cuando tendrán sapienza. nuestra edad, tendrán un currículum también muy rico y lleno de experiencias. Yo intentaré hablar en español porque me gusta mucho y tengo bueno, ¿te acuerdas cuando me invitaste en Baeza? Tuve la ocasión de hablar en el Palacio de los Marqueses de Jabalquinto, ¿no? Bien, Belleza, verdaderamente. No hubiera tenido esas posibilidades si no hubiera tenido amigos en España que me hubieran invitado para varios asuntos, no solo en Jaén, sino en las cercanías de Jaén y hasta la costa en algunas ocasiones. Bueno, yo había preparado una intervención muy breve en los 15 minutos, pero tengo que decir que los tres ponentes que me han precedido han tocado puntos llaves muy interesantes y por lo tanto me han inspirado una observación común que se refiere a la Unión Europea, porque aquí estamos bajo el mando del Consejo Federal Español de Movimiento Europeo y creo que uno del interés mayor para el movimiento europeo sea la identidad europea, la identidad política europea frente a las cuestiones del espacio.
A lo largo de muchos años he entendido el ex director general de la ESA, Werner, decir que Europa es, el espacio es un instrumento de federación que federa los estados europeos, pero él se refería a su propia organización, a la ESA, y no tanto a la Unión Europea. Ahora, hay esta dinámica, esa Unión Europea, que es una dinámica, bueno, que no es tan simple, es una dinámica muy complicada. Tienen a veces intereses diferentes, y lo persiguen con políticas a veces diferentes, aunque, bueno, hay el problema de qué tipo de competencias tengan la una y la otra, que son bastante diversas. Mi experiencia, y me refiero ante todo al Código Internacional de Conducta sobre las actividades espaciales, que he tenido la aventura de seguir durante 10 años, desde el empiezo en 2007, porque no se dice, pero hay un documento italiano de la primera mitad de 2007 que se refiere a este código y que luego fue embrazado por la presidencia portuguesa. Ahora, mi experiencia, ¿cuál ha sido? Muy importante, porque por primera vez la Unión Europea se manifestaba en materia espacial, no tanto bajo las normas a las cuales ha hecho referencia María del Carmen, 189, 4, párrafo 3, etcétera, sino a las normas sobre política exterior común. El código estaba bajo la competencia en materia de política de seguridad y extranjera común de la PESC, la llamada PESC de la Unión Europea. Entonces tenía el límite de la unanimidad. Este órgano a lo cual tú has hecho referencia, el CODUN, que ya no existe porque después de 2015 lo abolieron, y ahora se ocupa el CONOP de este asunto de las materias del código. Era prácticamente compuesto por 27, 28 a la época, países miembros que tenían que arreglar todo a la unanimidad, cualquier cosa. Entonces, las varias etapas del código han iniciado con documentos 2008, 2010, 2015, que eran el resultado de un acuerdo unánime entre los 28, que no había sido nada fácil lograr. Pero luego había un defecto en la dinámica de la Unión Europea, que es el fuego amigo. El fuego amigo. Había siempre alguien entre los 28 que eran más negativos en la alternancia de las personas que cambian. Arriba nuevo delegado de este país y no entiende, no sabe, no le gusta y empieza a decir, pero no es así, etcétera. Y por lo tanto hay un problema de fuego amigo, como lo hay en el asunto de los recursos espaciales, porque lo que sucedió en la COPEA, como se dice en español, el acrónimo, no lo sé, la última reunión en presencia fue de que la dinámica entre Bélgica y Países Bajos impedía la creación del grupo de trabajo sobre el asunto de los recursos naturales del espacio para lograr eventualmente una framework, international framework sobre este asunto. Y no fue una oposición que venía de Rusia, China u otros, de Estados Unidos. Fue una cuestión interna a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea tiene este problema, este estigma de que es muy difícil lograr posiciones comunes sobre las cuestiones del espacio. Francisco ha hecho referencia a la última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lo que pasa es que no, hay una falta, hay coordinación sobre la respuesta
que tiene que ser dada a la pregunta del secretario general de la Asamblea, donde se dice los estados tienen que contribuir a la elaboración de estas reglas de responsible behavior en el espacio, y por lo tanto he visto pedazos del código ya metidos en los documentos que se discuten, pero con nuevas cuestiones que se refieren a las nuevas amenazas, no solo a los experimentos de armas antisatélites, que era el verdadero objetivo del código. El objetivo del código era intentar lograr un commitment internacional sobre la prohibición de las armas antisatélites, que según la época, yo no soy un experto de estas armas en el espacio, pero a lo que parecía eran las más peligrosas y todavía son las más peligrosas. Pero ahora hay los ciberataques y muchas otras formas de amenazas. Bueno, entonces este es el punto. Y esto me lleva a una conclusión sobre, es decir, que durante los años de la presidencia Trump, la Unión Europea ha completamente desaparecido de la escena. No ha existido más en los asuntos de seguridad en el espacio, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque, como decía, Rusia antes era la antesala de los Estados Unidos, lo que hemos siempre contestado, por supuesto, porque no era verdad. Y ahora se dice, bueno, Trump ha decidido de que no era necesario seguir adelante con las reglas de responsible behavior, porque tenía interés para las Fuerzas Armadas del Espacio y otras cosas, y ha completamente interrumpido la cooperación con la Unión Europea. Ahora probablemente va a resurgir una cooperación positiva entre la Unión Europea y los Estados Unidos para intentar de lograr algo sobre la cuestión de seguridad en el espacio, que es, en mi modo de ver, muy importante, muy importante. Entonces, la cuestión es que necesita una mayor coordinación la Unión Europea, y una coordinación sobre, no solo sobre la gobernanza institucional, es decir, que a nivel de instituciones europeas necesita algún mecanismo de coordinación más eficiente de los que existen ahora. Las proceduras son muy complicadas, siguen siendo muy complicadas y ustedes lo saben mejor que yo. Y lo que yo veo en el futuro a nivel interior en la Unión Europea con este proyecto de reglamento sobre el programa europeo espacial y la agencia espacial para el programa europeo es un elemento más de dinámica. Ahora, dinámica positiva o negativa. Esto depende de cómo hasta ahora hay muchos elementos que me hacen dudar de que hará una dinámica positiva y no fragmentista en la Unión Europea. Porque ustedes saben que la Unión Europea está negociando con la European Space Agency un acuerdo de asociación para determinar todas una serie de reglas que coordonen la Unión Europea y la ESA en el gasto de los recursos a los cuales hacía referencia Carmen, ¿no? Por el periodo que viene hay un montón de millones de euros que están dedicados al espacio, a los programas de carácter espacial, Copernicus y Galileo. Pero hay algunos puntos que continúan a dejarme muy pesimista. Por ejemplo, la Unión Europea solo en 2019 ha logrado obtener
el estatus de observador permanente en la CUPEA, en el COPUOS de Viena, cuando ella ya tenía bajo una resolución de la Asamblea General el estatuto de observador permanente en la Asamblea y en todos sus órganos subsidiarios. Entonces el COPUOS ya, pero ha tenido que luchar. Y habían algunos miembros de la Unión Europea que decían, ¿y por qué la Unión tiene que tener este rol de observador permanente a la COPUOS cuando hay la ESA? Hay la ESA que hace mucha coordinación, es muy activa desde años y hay esta dinámica que no se invita recíprocamente a las reuniones de coordinación. Uno va a la reunión de la ESA y no hay representante de la Unión y viceversa. Entonces es una situación que refleja esta falta de coordinación. Y creo que en el futuro será bastante difícil de lograr una unidad de objetivos entre los tres elementos del triángulo al cual se hacía referencia, que son la ESA, la Unión y los Estados miembros. Esto es una. Hay también cuestiones que se refieren no solo a la identidad jurídica de la Unión Europea. La Unión Europea está discutiendo de aceptar los tres tratados que permiten, el espacio de la ONU, que permiten esta aceptación. Intersputnik, ESA, Eutelsat han aceptado los tres tratados, astronautas, responsabilidad y matriculación de objetos. La Unión Europea no logra hacerlo. Y por lo tanto, los satélites de los cuales es propietaria son inmatriculados a nivel internacional por la o por otras entidades que son delegadas bajo contratos por la ESA. ¿Puede hacerlo o no desde el punto de vista jurídico? Hay fuego amigo en la Unión Europea. Hay estados que no quieren que la Unión acepte esos tratados. Porque dicen, es una organización espacial, operativa, operacional. No, no me parece, es una organización política normal que adopta reglas, pero no puede controlar los satélites en el espacio, sino delegando a alguien. Entonces, hay algunos puntos que quedan menos claros de otros. Hay también la cuestión de la política industrial. Ahora, el problema de la gobernanza espacial europea quiere también decir que es adecuado el nivel de competencia entre las empresas europeas y qué mecanismos pueden introducirse para aumentar esta competencia. ¿Cómo puede ayudar la gobernanza espacial europea a las empresas espaciales europeas a competir a nivel mundial, pero no solo dando, como la ESA, el retorno económico? El retorno geográfico, como ustedes quieren, es una medida muy buena para los estados, el retorno económico, porque la ESA. Del otro lado, la Unión Europea dice que no puede aplicar estos principios. Hay aquí también como es decir, una dinámica entre las dos organizaciones que al final es positiva o negativa para las empresas espaciales europeas, frente a lo que decían los otros ponentes sobre la SpaceX y tantos otros de la New Space Economy. Luego, los derechos de propiedad intelectual. La Unión Europea queda propietaria de estos derechos. Al contrario, la ESA los disfruta para un cierto tiempo y luego lo libera, digamos, y son de los que han producido las propiedades intelectuales. Entonces hay una serie de elementos que son en dinámica de contraposición y de oposición y que a veces se transforman en fuego amigo de la ESA contra la Unión Europea y viceversa, o como los Estados miembros. La resolución de la cual hablaba Francisco Fernández sobre la responsible behavior, ¿quién la
llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Reino Unido es un fruto de la Brexit. El Reino Unido ha salido de la Unión Europea con algunos paquetes de cosas que estaban cocinadas en la Unión Europea y la está disfrutando y de repente ha obtenido que el secretario de Estado americano, el ministro de la Defensa americana, son nuevamente en la vía de un código, digamos, internacional de conducta sobre la seguridad en el espacio. Para terminar, se han mencionado los acuerdos Artemisia. Ahora, yo he conocido esto porque Italia es uno de los firmatarios de estos acuerdos, pero tengo que confesarle que han sido al final de la experiencia Trump, y menos mal, porque lo que era el texto originario presentado por los Estados Unidos, máximamente en materia de Space Resources, la sección 10ª, estaba muy diferente de lo que usted puede leer ahora, donde hay referencias al Tratado del Espacio, al beneficio a las Safe and Sustainable Operations, etcétera, sostenibilidad, etcétera. No es un producto de los Estados Unidos, porque fue negociado muy áspramente para corregir el lenguaje de los acuerdos Artemisias, tales cuales habían sido presentados por los Estados Unidos, que eran en línea con esa directiva del presidente Trump que decía que el espacio no es un global common. Con lo que yo puedo también compartir esta idea, porque para mí global common no es una noción jurídica, entonces digo, para mí quiere decir, si hubiera dicho que no es un bien común o una res communis omnium, ok, global common es más sociológico y esta directiva de Trump no era tan jurídica, no tenía un enfoque jurídico, tenía un enfoque político, como tantas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que es capital que la Unión Europea reinforce todos los mecanismos que tienen para presentarse con una identidad internacional muy fuerte en la materia del espacio. Si no hace así, y lo está haciendo, pero muy gradatamente, y yo creo que nosotros, todos los que están empeñados en esas materias, tienen que empeñarse para que la Unión Europea comprenda que el espacio es realmente una materia importante. Y repito, lo está haciendo, y en todos los lugares donde tiene que sentir su voz, lo haga sin timidez. En la CUPEA, en la Asamblea General de la ONU, y donde quiera. Esto es, y yo creo que los Estados miembros tienen que son favorables al desarrollo de la Unión Europea y a su identidad internacional, tienen que ayudar soportar porque es muy importante. Gobernanza espacial europea, hay muchos elementos fragmentarios, tienen que consolidarse para que se haga una real punto de referencia a la Unión Europea en el debate entre las máximas potencias, porque si no hace así, nosotros decimos en Italia como un vaso de cocho entre la Rusia y China de un lado y los Estados Unidos del otro. Bueno, yo me quedo aquí y los agradezco una vez más para darme la palabra.